¿Qué tal? En este nuevo video vamos a iniciar el estudio de la estadística. En particular vamos a discutir la estadística descriptiva. En general, la estadística pues nos va a proporcionar métodos que nos van a permitir organizar una serie de datos o un conjunto de datos, así como métodos o procedimientos que nos permitan obtener conclusiones de la información del conjunto de datos que se está estudiando. Una de las primeras cosas que hay que entender es que necesitamos una fuente de datos para obtener esa información. En ese sentido, pues estamos hablando de una población que es una colección bien definida de los objetos que queremos investigar. Bueno, para la colección de datos, pues podemos recurrir a diferentes metodologías. Uno de ellos es el censo, que es un procedimiento que se utiliza para colectar una información específica de la población. Sin embargo, cuando hablemos de censos, hay que tener en cuenta que las restricciones pueden limitar o invalidar la utilidad de un censo. Y esto tiene que ver con el tipo de información que se esté intentando colectar. Bueno, muchas veces las poblaciones que se quieren estudiar, y no estamos hablando de poblaciones de personas, sino en general de objetos que pudieran ser alguna cantidad que se puede organizar en un conjunto de objetos, pues muchas veces se requiere trabajar con muestras, y una muestra pues es un subconjunto de la población, ¿no? Y los elementos que se seleccionan como parte de la muestra, pues son un resultado de un proceso de selección que tiene que estar bien definido, de tal manera que reúna una o varias características de los objetos de la población que se quieren estudiar. ¿Qué tipo de características son las que pudiéramos querer estudiar? Bueno, pues vamos a tener dos tipos de características. Una es la categoría, en donde vamos a ir tomando como dato el género. ¿Sí? Pues si hablamos de personas, pues género masculino o femenino. ¿Sí? O el origen de algún mal funcionamiento en algún proceso de producción. Generalmente también podemos tener características que son de tipo numérica, ¿sí? Y en donde, bueno, pues la naturaleza es un número, y ahí estamos hablando de cantidades como la edad, el diámetro de algún objeto o el tiempo, ¿sí? Entonces, esas son las características que va a tener nuestra muestra, que vamos a extraer de una población. Ahora vamos a hablar de algo bien importante en la estadística descriptiva, que es una variable. Una variable es cualquier característica cuyo valor puede cambiar de un objeto a otro en la población. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de los tipos de variable. Podemos tener una sola variable en nuestro conjunto de datos. Entonces estamos observando una sola característica de esa muestra, o bien de toda una población. Por ejemplo, el tipo de transmisión manual o automática de los 10 últimos autos vendidos en una agencia, ¿sí? Este conjunto de datos corresponden a una característica de categoría, en donde vamos a usar la M para determinar o para definir la transmisión manual, y la A para la transmisión automática. En este caso tendríamos un conjunto de los últimos 10 autos vendidos, que aquí aparece como M, seguido de 3A, una M, 2A, una M y 2A. ¿Sí? Y ahí tenemos un conjunto de datos que con la estadística podemos analizar y obtener algunas conclusiones.
El tipo de durabilidad en horas de diferentes baterías es una eh, característica numérica en donde vamos a estar midiendo el tiempo que dura la batería en horas y bueno, podemos tener una colección de datos que es como esta, 5.6, 5.1, 6.2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es cuando estamos vigilando solamente una variable y bueno, aquí citamos dos ejemplos, pero también puede ocurrir que en el proceso de la colección de información estemos vigilando dos variables en la muestra o en la población. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de personas, pues estaríamos interesados en conocer el peso y la altura, ¿sí? El peso en kilogramos y la altura en centímetros de los jugadores de un equipo de baloncesto. En ese sentido, pues algunos ejemplos de este tipo de conjuntos de dos variables son 76,178, 79,282, ¿sí? Y bueno, también podemos tener situaciones de multivariables, ¿sí? Entonces vamos a estar vigilando más de dos variables de la muestra o de la población. Un ejemplo puede ser la presión sistólica, diastólica y el nivel de colesterol que hay en una muestra o en un estudio que se le hace a algún grupo de personas, ¿no? Y algunos números representativos de esa muestra multivariable puede ser 120,80,146, que corresponde al mismo orden de la presión sistólica, diastólica y el nivel de colesterol. Entonces, a la hora de hacer nuestra colección de datos, pues hay que tener bien clara la metodología y el número de variables que vamos a estar investigando o que queremos analizar. Bueno, necesitamos métodos para analizar estos conjuntos de datos. Y en la estadística descriptiva tenemos dos tipos de métodos que son de mucha utilidad. Dependiendo de el tamaño de la muestra con la que estemos trabajando o de la población, ¿sí? Pues estos métodos se van a ir complementando. El método gráfico, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de histograma, tiene que ver con un diagrama de caja o con un diagrama de dispersión de puntos. Más adelante lo vamos a discutir. Y en el caso del método numérico, pues esto tiene que ver con herramientas matemáticas que nos van a permitir obtener valores numéricos como las medidas de tendencia central, que puede ser el promedio, puede ser la media, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Y entonces con estos dos métodos vamos a poder hacer un análisis estadístico de los datos que conforman nuestra muestra. Ahora, ¿qué relación tiene toda esta parte de estadística con la probabilidad? La probabilidad es una parte que vamos a discutir más adelante, pero ciertamente hay una relación muy estrecha entre la probabilidad y la estadística. Habíamos mencionado que vamos a tener una población. Si la población es muy grande, podemos trabajar con una muestra representativa, ¿sí? Y a partir de esa muestra podemos ir encontrando información. Entonces, miren, la probabilidad, ¿sí? Deduce o concluye información desde la población a la muestra. Es decir, aquí ocurre un proceso deductivo, ¿sí? Es una consecuencia de un análisis probabilístico de la población hacia una muestra, ¿sí? Por el otro lado, la estadística, ¿sí? O la inferencia estadística nos va a permitir deducir o concluir, ¿sí? De la muestra a la población.
Es decir, a partir del análisis estadístico en la muestra, yo voy a obtener información que puedo extrapolar hacia una población. Esa es la relación que existe entre la probabilidad y la estadística. Bueno, la variable que podemos tener en nuestra muestra puede tener dos tipos. Una variable discreta que se presenta cuando cualquiera de sus posibles valores es finito, o puede ser agrupado en una lista en una secuencia que va a ser finita. Ejemplos de variables discretas, pues puede ser un experimento como llamar a 5 clientes, vender un auto, o la inspección de 50 equipos de radio. ¿Sí? Por ejemplo, la variable en el caso de el primer experimento, que es llamar a 5 clientes, pues es la cantidad de clientes que hacen un pedido, ¿no? Suponiendo que la llamada es para hacer alguna venta. Y entonces los posibles valores de esa variable pues van de 0 a 5 en unidades enteras. Cuando hablamos de vender un auto, pues la variable podría ser el sexo del cliente, y entonces le asignamos 0 si es hombre, 1 si es mujer. Y cuando se hacen inspecciones de equipos, por ejemplo en los procesos de calidad, en este caso el experimento es la inspección de 50 radios, pues la variable es el número de radios defectuosos. Y eso puede ir desde 0 hasta 50, pero si ustedes observan, todas estas son los posibles valores de la variable, son valores discretos, ¿sí? Y además los podemos agrupar en una lista o en una secuencia que es finita. Pero puede ocurrir que tengamos que trabajar con una variable continua, y esta la vamos a reconocer cuando los posibles valores están contenidos en un intervalo de una recta real, ¿sí? Es decir, no hay una diferencia entre un valor y el siguiente, de tal manera que guarden una cierta separación, como en el caso de las variables discretas. Algunos ejemplos de una variable continua pues puede ser la cantidad de dinero que se maneja en la bolsa de valores todos los días, ¿sí? El consumo de energía, ¿sí? Si lo vamos midiendo en una ciudad, pues ese consumo de energía es una variable continua, o bien las encuestas porcentuales que pues van cambiando todos los días, ¿no? O cada que se hace la encuesta, pues aquí las tendencias van cambiando. Entonces, las variables que son discretas, ¿sí? Gráficamente las podemos visualizar en un histograma, que es la representación gráfica de los datos. Un histograma como este de barras rectangulares verticales, pues va a corresponder a una colección de datos en donde la variable que se está estudiando pues es una variable discreta. Y cuando la variable es continua, pues lo que vamos a observar es como una curva continua, ¿sí? Que nos va a ir dando esa misma información del histograma, pero con una variable que es continua. Entonces, esta es la parte que corresponde a las definiciones fundamentales de la estadística descriptiva. Hay que tener bien claras esas definiciones, porque a partir de aquí vamos a hacer toda la construcción para el proceso de análisis de datos con métodos estadísticos. Entonces, con esto terminamos el video.